Y en esta mañana nos acompaña la ex asambleísta por UNES, Gisela Garzón, para hablar sobre la coyuntura política en el país y este escenario electoral anticipado. Licenciada Garzón, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Un gusto saludarlos a ustedes, de la audiencia, siempre a las órdenes. Gracias a usted por concedernos estos minutos. Tras la muerte cruzada decretada por el presidente Guillermo Lasso, los ecuatorianos hemos sido convocados a elecciones para este 20 de agosto. La situación política de Ecuador es noticia aquí y en otros países. ¿Cuál es su análisis del panorama que vivimos? Sí, han sido y son momentos muy convulsionados que sin duda nos van dejando enseñanzas. Si nos ponemos desde el ámbito legislativo, varias enseñanzas respecto a un procedimiento de control político y fiscalización del presidente, la posibilidad o el planteamiento de enmendar la Constitución para que el presidente que está siendo censurado, enjuiciado, interpelado, no pueda disolver a quien lo está interpelando. Quizás es una de las cosas más importantes para sostener este sistema de pesos y contrapesos que se establece entre el legislativo y el ejecutivo. Y de allí llegamos a un momento donde la posibilidad de elecciones anticipadas, al menos para mi organización política, siempre estuvo sobre la mesa. Sin embargo, es un momento donde la democracia, no desde su fragilidad, más bien desde el fortalecimiento y el incremento de la violencia desde la política, desde los diferentes campos, nos expone a una situación, digo expone porque no es una cosa únicamente de políticos o políticas, sino en general, le expone al país a una situación donde se profundizan las brechas de desigualdad y entonces se vuelve mucho más urgente que las elecciones nos permitan, a través del voto, elegir una opción de gobierno que pueda y que deba poner al ser humano en el centro de las decisiones y que podamos enfrentar esta crisis de manera integral. Señorita Garzón, ¿y la muerte cruzada era de los escenarios que se barajaba en el marco del juicio político contra el primer mandatario? ¿Cree que en caso de no haberse dado esta disolución de la Asamblea Nacional, se hubiera dado con la destitución del primer mandatario? Sí, hubiéramos avanzado, sabíamos que teníamos y contábamos con los votos. Digo, yo siempre soy muy cauta y fui muy cauta de asegurar que existían los votos, pero hasta el día de la interpelación al presidente era así. Y por eso es que la muestra de desesperación, si se quiere, del presidente de decidir disolver la Asamblea a días de la votación, afecta y golpea directamente a la democracia. Y esto no quiero decir, con esto no quiero decir o desconocer que la Asamblea tenía, o ciertos sectores de la Asamblea, ciertas fuerzas políticas de la Asamblea tenían cosas que responderle al país, habían actuado mal, en fin, pero como institución, los 137 asambleístas representamos votación popular también. Y esta representación popular a través del voto no puede ser utilizada o no puede ser disuelta de esta manera porque no se trataba de ir contra la institución, digamos, se trataba de ir contra esa representación popular. Siempre estuvo sobre la mesa del debate y nosotros siempre lo dijimos públicamente como fuerza política desde la Revolución Ciudadana, que no lo tomábamos como una amenaza, que era lo que lamentablemente hacía el presidente con otras fuerzas políticas, sino como una salida constitucional también en medio de esta crisis. Ahora, que el fundamento de la muerte cruzada deja mucho que desear en cuanto a la fundamentación jurídica y la Corte Constitucional prefirió no meterse en ese tema, digo, nos deja también un espacio abierto para hacer análisis posteriores, pero era un escenario posible y ahora estamos en eso como organización puliendo los últimos detalles para contarle al país cómo enfrentaremos este proceso de elección. Y usted hacía mención acerca del contrapeso que hace la Asamblea Nacional, también de la función legislativa y ejecutiva, y también aquí en CORAP hemos tenido varios diálogos con algunos expertos y hemos hablado precisamente de esto, de la función de la Asamblea Nacional y del gobierno y de esas asperezas que había entre ambos poderes. ¿Cómo cree las nuevas autoridades deben trabajar para evitar estos conflictos y volver a generar una situación como la que se está viviendo en el país? Sí, yo aspiro que el nuevo gobierno tenga otra postura respecto a cómo se enfrenta este contrapeso, porque el presidente asumía que las dos únicas negativas de la Asamblea, digo negativas no por decisión política, sino fundamentalmente por decisión constitucional y jurídica, tenían que ver con obstruir el desarrollo de su plan de trabajo y nada más falso que eso. Las dos iniciativas que retornaron al Ejecutivo, a manos del Ejecutivo, tuvieron que ver con la ley de inversiones o una denominada ley de oportunidades, que al tener carácter de económica urgente, dice la ley, es obligatorio tenga unidad de materia. Es decir, esta ley únicamente tenía que atender temas de tributos, sin embargo, tenía temas laborales, temas de ajustes presupuestarios, en fin, que no es posible. Es decir, no era una cosa política, sino era el respeto absoluto, no era una cosa partidista más bien, sino el respeto absoluto a la Constitución.
Y esa fue una de las leyes que no pasó ni siquiera el filtro de la unidad técnica legislativa. Entonces, no es cierto que la Asamblea le bloqueaba al presidente. Por lo tanto, es posible trabajar en conjunto y en este tiempo, incluso con las diferencias, se pudo plantear una ley económica urgente con base en trabajo de mesas técnicas. De la Asamblea no faltó voluntad del presidente, que encontró en la Asamblea el espacio para echarle la culpa de todos los problemas, y una vez disuelta la Asamblea, lamentablemente los problemas siguen existiendo. El último asesinato de ayer, que digamos conocido, el de un fiscal, ¿no? Entonces también eso nos deja una enseñanza como electores, como país, respecto a cómo y de qué manera creemos en la palabra del presidente cuando la ha fallado en más de una ocasión. Y usted también hace mención a las enseñanzas que nos dejan como país. ¿Cuáles serían esas enseñanzas que deben estar presentes en esta nueva asamblea que se conforme aquí en unos meses? Las enseñanzas son, digamos, claras. Primero, estar cercanos a el trabajo que hacen todas las instituciones del Estado. Por eso lo que está haciendo en este momento el Consejo de Participación respecto a abrir la posibilidad de que la ciudadanía pida, reclame, exija, en fin, es indispensable. La Asamblea hace lo propio. Abre la posibilidad de que la ciudadanía esté con nosotros. Las sesiones son públicas, las comisiones son públicas, y esta participación ciudadana hace que la gente se empodere del que es su derecho a estar informado, su derecho a la verdad, su derecho a exigir que sus temas, que son preocupaciones, se traten de manera prioritaria. Esa es la enseñanza que nos debe dejar. La democracia participativa en el marco del sistema que tenemos nosotros, si bien está debilitada y golpeada por diferentes escenarios, podríamos hacer un análisis seguro de este tema en otra ocasión, es también la posibilidad de que la ciudadanía se empodere de este espacio, que no se crea que es únicamente entre partidos políticos nomás, porque el hacer política es esto que estamos haciendo nosotros también, hablando de un tema puntual. Y esta necesidad de empoderarnos del ejercicio político hará entonces que los mandatarios o las mandatarias, los asambleístas, las asambleístas, tengan canal directo, cable directo con la ciudadanía, y la toma de decisiones tenga la ciudadanía en el centro y como eje, más no esté alejada o a las espaldas de la ciudadanía, y entonces ahora tengamos que lamentar las cifras que tenemos como país, que son dolorosísimas. Estamos en este diálogo con la ex asambleísta por UNES, Gisela Garzón, y hablemos un poco sobre este escenario de elecciones anticipadas. Para presidente figuran algunos nombres como su ex colega Fernando Villavicencio, están también Jan Topic, Álvaro Noboa, Yacu Pérez, Daniel Noboa. ¿Cómo analiza usted estas candidaturas? Primero, preocupada porque de los nombres que ha mencionado, no solo que son fundamentalmente señores como Villavicencio y demás, quienes han hablado con sus acciones políticas de cómo actúan o actuarían con diversidades y con los y las diferentes, ¿no? Digo los y las diferentes entendiéndolo desde alguna postura sociológica, si se quiere. No me gusta hablar, digamos, ni siquiera de los vulnerables, pero con este sector de la sociedad que reclama lo que reclamamos todas y todos, que es igualdad y reconocimiento. Y por ese lado, preocupado, digo, por esos nombres, digo, en el marco de la democracia es factible que estén, pero preocupada por las posturas que tienen en torno, por ejemplo, al manejo de la seguridad, esta justificación que se hizo de varios de estos nombres respecto, por ejemplo, la posibilidad de racializar y de señalar por ser afro a un estudiante universitario y tratar de hacerlo falso positivo hace unos días, es decir, es muy preocupante. Y además preocupada por la decisión de no respetar la paridad como debe ser. Si bien es una elección atípica, el derecho de participación de las mujeres no es una concesión a gusto de quien tome la decisión en este momento por parte del CNE. Digamos, es un derecho que tenemos todas y todas de participar. Y en ese escenario también preocupada por el uso aquel antojadizo del porcentaje de paridad. Sin embargo, considero que es un momento para que el progresismo y la izquierda fundamentalmente pueda afianzarse desde objetivos comunes. Y esos objetivos comunes pasan por lo que hemos hablado a lo largo de esta entrevista. Es decir, que el ser humano esté en el centro de las decisiones, por lo tanto, que la violencia se atienda desde el foco mismo de la desigualdad y la pobreza, que la violencia se atienda generando oportunidades, ampliando la red educativa, cobijando de nueva cuenta a adolescentes, a niños y niñas. Es decir, hacer esta posibilidad desde el Estado de afianzar las relaciones con la ciudadanía, como ¿de qué manera? Garantizando sus derechos. Y eso me parece que en el corto tiempo es importante para solidificar un proyecto de país que en este año y 5 meses pueda atender lo urgente y que en el próximo periodo electoral, que será en el 2025, pueda consolidarse este proyecto político en pro de que la ciudadanía nuevamente tenga garantizados sus derechos. Creo que es un momento importante para eso y requiere obligatoriamente de madurez política para que al menos los sectores de la izquierda y el progresismo lo entendamos y podamos hablar de un frente que plantee una hoja de ruta y que saquemos adelante a nuestro país.
Licenciada Garzón, y en este caso también en estas elecciones anticipadas de Revolución Ciudadana aún no se conoce el binomio presidencial y son de los nombres que más esperan por parte de la población. Quizá ustedes ya tienen analizado cuándo prevén darlos a conocer. Sí, se han puesto sobre la mesa algunos nombres dentro de la organización política. Afortunadamente somos una organización política en posibilidad de mostrar y de contar con varios cuadros a nivel nacional y diferentes perfiles. Y en ese sentido, digamos, da cuenta que somos una estructura que se organiza no solo durante las elecciones, sino que sostiene una organización a través del tiempo más allá de la coyuntura electoral. En ese escenario, se están puliendo los últimos detalles conforme se exige el cronograma electoral, porque el calendario electoral, perdón, porque como organización también se debe tomar una decisión interna a través de democracia interna. Y para que esta posibilidad sea así y que nuestra militancia tenga una información acertada respecto a el trabajo al menos de quienes somos legisladores, hemos sido evaluados. Y eso por supuesto que tomaba un poquito más de días, lo propio que las evaluaciones y las decisiones alrededor del binomio, así es que estamos próximos a conocer el binomio y que la ciudadanía tenga también la posibilidad de evaluar a quien plantearemos como una alternativa electoral. Sin embargo, estamos cumpliendo con el cronograma y esperamos que en las próximas horas podamos hacer público tanto la decisión del binomio como las listas de asambleístas a nivel nacional y las listas de los migrantes. Y los movimientos están en una campaña a contrarreloj. ¿Cómo harán ustedes desde la organización para ganar esta confianza y ese voto ciudadano? Pues también uno a veces hace recorridos por las calles, los periodistas, y podemos observar que la población tiene poca confianza no solo en el gobierno nacional, sino también en la asamblea. Por supuesto, y en las organizaciones políticas. Digo, y allí la crisis que refleja a nivel sistémico las instituciones del Estado también nos ponen en un escenario de retos, porque la confianza de la ciudadanía debe estar depositada en las instituciones y para que esto suceda, ellas deben responder, las instituciones deben responder, pero sin embargo no responde la presidencia, la asamblea en lo poco que pudo hacer tampoco pudo comunicar ni supo comunicar, la justicia mucho menos, es decir, hay un golpe recurrente a las instituciones y eso requiere también compromiso de las mismas. Ahora, en cuanto a la campaña política, tenemos algo de bueno, algo favorable en este escenario, y es que salimos hace poco de otra campaña electoral. Y esta campaña electoral nos ratificó la confianza de gran parte del país respecto a las alcaldías y las prefecturas, y eso también nos permite que nuestra estructura como tal se mantenga activa, más allá, digo, del proceso electoral, pero que con la coyuntura electoral reciente nuestras estructuras estén activas y movilizadas. Y en ese escenario se vuelve un reto también para la organización hacia abajo, hacia las estructuras cantonales, parroquiales, provinciales, porque la campaña va a ser cortita. Y entonces nos requiere que en este momento hagamos los acercamientos del caso, que trabajemos en conjunto, y eso va a exigir también que la estructura se active. De allí que acercamientos recurrentemente los tenemos, digo, con diferentes organizaciones, espacios de la sociedad civil, en las diferentes organizaciones, agricultores, ganaderos, mujeres, en fin, porque son todos los sectores quienes van a construir este gobierno nuevamente. Entonces, se convierte en un reto organizativo. En nuestro caso, tenemos, digamos, de favorable que acabamos de pasar las elecciones seccionales. No así va a ser, no va a bastar únicamente eso, se va a requerir un trabajo mucho más sostenido, pero que lo podremos hacer sin duda y que lo estamos haciendo desde que se disolvió la Asamblea Nacional en cercanía con nuestra militancia a nivel nacional. En estas elecciones anticipadas, ¿cuál será esa premisa que lleve Revolución Ciudadana a cada uno de los sectores que, bueno, ustedes también buscan ganar ese voto? Uh-huh. Siempre le hemos dicho que la esperanza está por el centro de nuestras motivaciones, es decir, la esperanza de mejores días, la esperanza y el anhelo de recuperar un gobierno para la gente. Y ahora cuando nos referimos a que volveremos a ser patria, lo entendemos desde esto, desde la convivencia, desde la seguridad, desde el desarrollo y desde la tranquilidad, que es que la patria y sus instituciones cobijen y atiendan a la gente. Volver a ser patria significa que si el otro, el vecino, el del frente, está con problemas, le duele algo, no está siendo atendido, en fin, me duele a mí también. Esto nos mueve siempre como proyecto político, la posibilidad de servir a través de entender que la patria es del otro, como dice Cristina Fernández de Kirchner y como lo evidenciamos aquellos gobiernos que ponemos el bienestar del ser humano por sobre todas las cosas. Y en ese escenario el mensaje también será de ese, de recuperación de la patria, de recuperación de las instituciones, de mantener y permanecer con la esperanza de mejores días, pero fundamentalmente el demostrar que como gobierno recibimos un país en condiciones similares a la crisis que estamos en este momento, quizás profundizada en algunos escenarios adicionales, pero enfrentamos una crisis y estamos en condiciones de volverlo a hacer y de volverlo a atender y sacar al país adelante. No es una cosa de ego o es una cosa de que nos dé la razón,
a nosotros únicamente por fuerza, por ser fuerza política, sino que el tiempo ha ido demostrando que cada una de las cosas que íbamos denunciando se fueron cumpliendo con mucho dolor, con mucha desesperación. Cosas como, por ejemplo, la profundización de la violencia por el abandono social. Digo, son cosas que se han ido demostrando en estos días. Y lo que nos corresponde como fuerza política es, primero, ser responsables con el momento histórico y, segundo, estar a la altura. Y desde ese escenario hablaremos con la ciudadanía de la posibilidad de volver a ser patria, de volver a ser gobierno y de que la ciudadanía, de que la gente, de que las mayorías vuelvan a estar en el centro de las decisiones del gobierno. Perfecto, le agradecemos por estos minutos a la ex asambleísta perúnez Gisela Garzón. Vamos a estar pendientes de los detalles de esos nombres que den a conocer desde la organización en estas elecciones anticipadas. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por la invitación. Sé que ha sido una expectativa bastante alta, pero estamos próximos a conocer tanto binomio como asamblea, y donde nos corresponde estar desde la militancia y, por supuesto, desde el amor por el país, ahí lo haremos. Gracias por la invitación y un gusto siempre a las órdenes. Que tengan buen día, amigos y amigas. Nos vamos a una pausa. Ya regresamos en su espacio comunitario Ecuador en Contacto.